preguntas, sus comentarios y que cada una de las preguntas, de las dudas o los comentarios que tengan, pues los vamos a estar atendiendo al final de la clase. Vamos a dar unos minutos para platicarlo. Y es muy importante esto porque normalmente pensamos, ay, bueno, pues una clase. No, hacemos dinámica la clase. A mí me gusta mucho que participen, que pongan sus preguntas, que vayamos resolviendo. Si ustedes conocen algún caso, tienen algún tipo de conocimiento respecto a esto, pues es muy importante que nos retroalimentemos porque de eso se trata justamente. Entonces, bueno, les voy a poner la presentación y quiero decirles acá que estudiando el tema y preparando la clase para el día de hoy, me he dado cuenta que ha habido un montón de reformas en este tema de violencia sexual, que la primera es desde 1864, que vienen así de forma histórica, cambiando, notificando diferentes leyes, diferentes estatutos. Y esto ha sido muy importante, pero quiero que tomen en consideración que la parte que les voy a hablar acerca de la clasificación del delito de violencia sexual, pues es el antecedente para que comprendamos justamente cuál ha sido el desarrollo y no ir de lleno a esa parte. Es necesario que hagamos esta aclaración y este contexto, dadas las características de las reformas que han tenido en 1998, 1991 y 1999. Entonces, aclararles eso. Vamos a ver un antecedente por esta cuestión de que aquellos que están muy actualizados y digan, no, es que esa información es pasada. Bueno, es el antecedente histórico en el que me voy a basar para que podamos desarrollar y ver cuáles han sido los cambios que ha tenido esta legislación, ¿ok? Entonces les voy a pedir, por favor, que me avisen si se ve de forma correcta mi pantalla. Ah, y antes de esto, decirles que si ustedes llegan a tener algún tipo de situación, es decir, que no se vea la presentación o cualquier cosa, por favor avísenme y les pido también por favor al apoyo técnico si me mandan mensaje WhatsApp para saber por qué la otra vez seguía yo con la clase y resulta que no estaba yo conectada. Entonces, bueno, siendo así, vamos a iniciar con esta presentación. ¿Me pueden decir si se ve? Sí, sí, doctora, sí se ha llegado a observar. Gracias. Bueno, uy, ahí quedó medio movido este asunto. Bueno, nos habla de un proceso penal en la... No, vamos a ver, este se movió. No, esta no es. Vamos a ver. Bueno, dentro de este proceso especial de clasificación de los delitos, sí es importante que tomemos en cuenta esto. Estos delitos están clasificados en razón de 5 apartados y es como se han legislado. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Bueno, porque resulta que algunos delitos, como es el tráfico ilícito de drogas, están regulados dentro de este aspecto de un proceso especial. Entonces, dentro de esta clasificación que existe, tenemos la primera por delito de tráfico ilícito, tenemos también el delito de terrorismo clásico, también abarca el terrorismo especial, ¿ok? Y todo eso que ustedes ven es simplemente historia. Es historia, pero sí deben de tomarse en cuenta que está clasificada a la par también el delito de violación sexual. Y la vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la otra clasificación que se hace es por razón de la situación jurídica del imputado, es decir, cuando existen unos reos ausentes y contumaces o que existen personas que están en otros procesos. Entonces, hay otros delitos que también tienen que ver con el honor o contra el honor más bien, perpetrados por medio de la prensa. El procedimiento denominado de sumaria investigación, también están clasificados en este mismo nivel que el de violencia sexual, por eso es importante. Y también están los delitos en agravio del Estado, que vienen ahí: tráfico ilícito de droga, delitos agravados, delitos de atentado contra el sistema crediticio. Las denuncias y causas instruidas vienen siendo consideradas como un sensible problema de la seguridad ciudadana. Y esto es
importante para que tengamos en cuenta que los casos de violación sexual están aparejados también con aquellos que son delitos muy graves, ¿no? Como el tráfico de drogas o como aquellos que tienen que ver con el fraude, con secuestro, con extorsión, va aparejado, pero está clasificado en otro rubro. Estos procedimientos especiales en el caso de violación sexual tuvieron muchos vaivenes, muchas reformas, como les comentaba yo hace un momento, han tenido varios ajustes. ¿Por qué? Porque resulta que el tratamiento procesal para este tipo de delitos tenían las siguientes características. Existía una falta de unidad en cuanto a determinar cómo se iban a clasificar, qué era lo que se iba a tomar en cuenta. No existía una coherencia interna dentro de las propias autoridades para poder llevar a cabo esta clasificación y sobre todo esta punibilidad del delito. Y la otra, pues que no había una claridad de dónde empezaban, dónde terminaban, cuándo se iban a ser válidos, cuándo no iban a ser válidos. Y entonces esto genera que se tema que no tengan una consecuencia específica las personas que cometen un delito de violación sexual. Por lo tanto, es que se tomen un procedimiento especial y comienza a regularse ya de una manera más específica. Dentro de esta clasificación que se hace, y les comentaba que íbamos a ver un poco la historia de esta clasificación, pues se determinaron 3 procedimientos. Aquellos que iban a ser ordinarios, los que iban a ser sumarios y los que iban a ser especiales. Y uno de los antecedentes es que se considera o se clasifica la gravedad del delito de violación sexual de acuerdo a la entidad del delito sexual. ¿Cómo es esto de la entidad? Bueno, pues podría ser, o más bien se había clasificado como un delito sexual público, como un delito sexual semipúblico o como un delito sexual privado. Y aquí había una característica. Tenía que existir una reparación civil en el caso de que la mujer afectada fuera soltera o viuda. ¿Okay? Entonces, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, se clasifica ya o se determina cuándo iba a ser considerado un delito de violación sexual público. Y estas eran las características. Cuando una víctima fuera menor de 14 años, cuando existiera una víctima menor de 16 años sin padres o tutores, y cuando el agente es ascendiente, padre adoptivo, o cuando el menor sea hijo de su cónyuge, pupilo o esté confiado a su cuidado. Y la otra es cuando el agraviado es huérfano. Y aquí en ningún caso procedía la renuncia de la acción penal, ni tampoco se admitía la conciliación. Nosotros sabemos que esos procesos de conciliación es una parte de negociación en donde cada uno de los implicados dentro de ese caso puede generar otro tipo de pago, otro tipo de recompensa para la persona que ha sido afectada, pero en este caso no existe un proceso de conciliación, ¿ok? Entonces es importante que tengamos en el radar estas características. ¿Por qué? Porque para 1991 y para 1999 se generan diferentes cambios que esta clasificación prácticamente queda eximida, pero la vamos a ver un poco más adelante. También dentro de ese mismo Código de Procedimientos Penales se dice cuál es el delito semipúblico, que serán aquellos en donde la víctima es mayor de 16 años y menor de 21 años. Y solo se requiere denuncia de parte y ratificación en sede judicial, la cual puede cesar si la víctima renuncia a proseguir la persecución. El desistimiento está condicionado a la no oposición del Ministerio Público según las circunstancias del delito, sus consecuencias y sus móviles. Contra la decisión del Tribunal Correccional procedía recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Luego tenemos la clasificación de delito privado, en donde la víctima es mayor de edad, salvo que se haya producido la muerte o lesiones graves,
tal como fue interpretado por la Corte Suprema en numerosas decisiones, entre las que destaca la Ejecutoria Suprema del 13 de mayo de 1941. Entonces, acuérdense ustedes que estamos en el año 1940, cómo se clasifican estos delitos, que son delitos públicos, semipúblicos y privados, ¿ok? Y tiene que ver con la parte del proceso. Recuerden que hay 3 tipos de procedimientos, que son los ordinarios, los sumarios y los especiales, ¿ok? Entonces, bueno, para el nuevo Código Penal que se crea o se está cambiando en 1991, se reemplaza íntegramente la legislación vigente hasta esa fecha. Entonces se abrogan todas las normas vinculadas a la definición de público, semipúblico y privado. Es decir, todo esto, público, semipúblico y privado, ya no va a existir y se menciona que son instituciones de derecho material el contener autolimitaciones de la pretensión punitiva, es decir, que iban a tener una pena en función de la clasificación de qué, si eran públicos, semipúblicos o si eran privados, o los presupuestos de procedibilidad al condicionar la persecución al cumplimiento de la voluntad de la víctima. Y esto es importante porque todo lo que habían venido clasificando desde 1940, en 1991 se tira todo eso y se comienza una nueva forma de ver este delito de violación sexual. Entonces, aquí se hacen estas 4 clasificaciones. 1, cuando la violación es real, es decir, ya en 1991 se habla cuando existe una violación real sin agravantes, queda estipulado en el Código Procesal Penal en el artículo 170, que la agravante de violación a mano armada y por 2 o más sujetos. Entonces ya viene otro cambio. Ya dejamos aquellos delitos que pudieran ser públicos, semipúblicos o privados y entonces vemos, ok, si una violación fue real y no tienen agravantes, es decir, que no ha sido llevado el hecho con violación a mano armada o por 2 o más sujetos, entonces la vamos a tomar como que no tiene agravantes. Luego, la violación de persona puesta en imposibilidad de resistir, y aquí es muy importante que tomemos en cuenta que se le da apertura como a los adolescentes, a los niños y a aquellos que son inimputables o que tienen algún tipo de discapacidad y justamente que están en imposibilidad de resistir. Y esto es importante porque imagínense de 1940 a 1991 cómo manejábamos todo ese tipo de información, qué era lo que pasaba con estos casos o cómo las autoridades estaban argumentando o estaban estudiando cada caso que les llegaba para poder determinar la pena que ameritaba el responsable. La otra es el estupro por prevalimiento de persona colocada en hospital, asilo o centro penitenciario, y el cuarto en seducción. Esta es como la nueva clasificación que vamos a tener. Ahora, dentro de estos cambios que hay de 1940 a 1991, cambia todas las etapas de un procedimiento para la persecución del derecho de violación sexual. Y la primera etapa se dedica a la instrucción o investigación del delito de competencia del juez penal. Antes era un juez instructor, pero a partir de 1991 el juez instructor se va y queda un juez penal, ¿ok? Ahora, también se hace necesaria la intervención del fiscal provincial y esto es muy importante porque estamos cambiando la figura de un juez y a veces lo que ocurre es que nos malacostumbramos y seguimos denominando a la autoridad con el nombre anterior cuando en realidad ya tenemos que utilizar los nombres actuales para evitar confusiones. Entonces, dentro de esta primera etapa, que es la instrucción o la investigación del delito, el personaje principal será el juez penal, ¿ok? Después viene la segunda etapa que está dedicada a la crítica instructora y a la decisión de enjuiciamiento, en donde quien es el responsable es la Sala Penal Superior, que antes era el Tribunal Correccional, y bueno, también está aparejada con la Sala Penal Superior, la Sala del Fiscal Superior.
Y la tercera etapa es la dedicada al juicio oral a cargo de la misma Sala Penal Superior. La Sala Penal de la Corte Suprema conocía del recurso de nulidad contra el fallo de instancia y este procedimiento se entiende que es el que sigue para todos los delitos públicos, semipúblicos reconocidos en el Código Penal y en la ley procesal. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí hay otro tipo de procedimiento que se da por acción privada, que en este caso el procedimiento radica para los delitos privados y exige la querella de la víctima. Es decir, que ahí no va a intervenir el Ministerio Público, sino que corresponde a la misma víctima la persecución del delito cuando acredite los cargos que está formulando. Y ahí el juez penal, bajo el imperio del principio de aportación de partes, se limita a citar a un comparendo donde se actúan las pruebas solicitadas por el querellante y el querellado. Entonces ahí ya viene esta parte del comparendo en donde ambas partes van a decir qué es lo que ocurrió y por supuesto el juez penal es el que va a dictar la sentencia. ¿Okay? Si hay un recurso de apelación, pues se tiene que hacer ante la Sala Penal Superior. Y esto es bien importante. Esa decisión de la Sala Penal Superior no es impugnable. Tal como se decide, ya queda listo. Ahora, en el decreto de la ley 17.11.0 de 1968 se instaura el denominado procedimiento sumario, que se da únicamente para el delito de seducción que está estipulado dentro del artículo 201 del Código Penal de 1924. Y aquí es necesario que empecemos a coordinar por qué se da este procedimiento sumario para el delito de seducción. Bueno, porque resulta que en algunos casos que se estaban manejando, pues se decía, es que realmente no fue una violación, porque aunque haya sido menor de edad, y eso me lo preguntaban en una clase, aunque haya sido menor de edad, pues realmente no hubo ningún tipo de violación, fue con consentimiento. Y entonces, bueno, vamos a ver si fue estupro o si fue la parte de la seducción. ¿Por qué? Porque se considera que un menor de edad, si bien está regido o legislado bajo otra normativa, dadas las características de su edad, pues la persona que comete el delito de seducción ya tiene una mayor capacidad de comprensión y es mayor de edad. Entonces hay que tener en cuenta esto, porque para eso se crea este procedimiento sumario, para esos delitos específicos de seducción, en donde es el único delito sexual que está sujeto a este procedimiento. Entonces no habrá en proceso sumario nada que quede fuera del delito de seducción. Ahora, en este caso, la característica más relevante es que es el juez penal quien instruye y falla. Entonces ahí ya no hay una etapa intermedia o una etapa de enjuiciamiento y la oralidad, la publicidad del debate y el contradictorio tampoco existe. ¿Okay? Entonces esto es importante que lo tengamos en el radar. Y en este delito no interviene la Corte Suprema, pues contra la sentencia del juez penal solo procede recurso de apelación ante la Sala Penal Superior. Entonces el juez penal es el que va a determinar y cuando se lleva a cabo la parte de este delito de seducción, nos vamos a ir directamente a un procedimiento sumario. ¿Okay? Ahora, para hablar para hablar de los parámetros médicos legales del Instituto de Medicina, también es importante tomar en cuenta que esta legislación del delito de violación va cambiando y se va adecuando de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pero que también comienzan a darse cuenta de qué es lo que pasa con el sector niños, niñas y adolescentes y aquellos que están en imposibilidad de resistirse. Entonces, se genera la ley 27.11.5, que en su artículo 3.2 se refiere al examen médico legal de la víctima de violación sexual. De su texto parecía desprenderse 3 datos sustanciales. El primero, su actuación está condicionada al consentimiento de la víctima, por supuesto, y esto es más que entendible. ¿Okay? En segundo lugar, que la realización corresponde a un médico del servicio con la asistencia de un profesional auxiliar. Y ojo aquí, cuando estamos hablando de menores o de adolescentes o de personas que no tienen esa posibilidad para resistirse,
podrá estar presente el padre, madre o tutor o el responsable legal, siempre en presencia de la autoridad, y si se le designa un médico, pues tendrá que estar ahí presente. ¿Okay? Este tipo de exámenes e incluso las entrevistas que se realizan para los menores de edad y para los que tienen posibilidad de resistirse, tendrán que estar acompañados de su padre, de su tutor o de su asistente legal, siempre. ¿Okay? Y en tercer lugar, que en ese examen solo se permite la asistencia de otras personas previo consentimiento de la víctima. Y creo que después de darles como este repasito histórico de cómo se clasifican los delitos y cómo es que se vislumbra ya en esta nueva forma, es importante que tomemos en cuenta el principio o uno de los derechos humanos más importantes de las personas, que es el derecho a la dignidad. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando no existían estos parámetros médicos, ni existía esta división de lo que se podía hacer o no se podía hacer, o cómo se estaba clasificando, por ejemplo, en el delito de seducción, lo que ocurría es que había una revictimización por parte de todas las autoridades inmiscuidas dentro de este proceso de denuncia de delito. Entonces, se hace necesario ya el acotamiento de, bueno, quienes sí pueden participar, quienes no pueden participar, y también delimitar. Si se trata de un menor de edad, cómo vamos a hacer esta parte de la denuncia y también el manejo de la investigación y de todas las cosas que tenemos que tener como material probatorio para llevar a cabo, obviamente, el término de la investigación. ¿Okay? Entonces, esto es importante que lo sepamos o que lo consideren ustedes, porque antes de 1991 no existía, y no solo no existía, sino que voy a retomar unas citas de uno de sus connacionales en Perú, que nos habla acerca de la importancia de estos cambios. Miren, resulta que el nuevo Código Penal, el que está dentro del decreto legislativo número 365, que es el que se genera en 1991, reemplaza íntegramente la legislación vigente hasta esa fecha y abroga todas las normas vinculadas a la definición de público, semipúblico y privado de los delitos sexuales, y también se considera que son instituciones de derecho material al contener autolimitaciones de la pretensión punitiva, aunque procesalmente se expresan como condiciones o presupuestos de procedibilidad al condicionar la persecución al cumplimiento de la voluntad de la víctima. Por otro lado, de modo general, no se reconocen los delitos semipúblicos y también se entiende que los delitos sexuales son públicos, todos así, en general son públicos, ¿ok? Y que quedan clasificados, como les decía, en esta parte. Violación real, violación de persona puesta en imposibilidad de resistir, el estupro y la seducción. Ahora, también es importante que sepan que dentro del artículo 178 del Código Penal se produce un cambio en la perspectiva procedimental de los delitos sexuales. ¿Por qué? Porque como no se reconocen los delitos semipúblicos, entonces se determina que los delitos privados, sin atender a ninguna circunstancia vinculada a la edad o situación de la víctima, estableció taxativamente que los delitos de violación real o propia o la violación con alevosía, estupro por prevalecimiento y seducción, se tramitan por el procedimiento de acción privada previsto en los artículos 302 y en los siguientes del Código de Procedimientos Penales, mientras que los demás delitos de acción pública están sujetos al procedimiento ordinario o sumario según el caso. Y después viene un decreto, el decreto 26147 de 1992, que dispone que los delitos de violación real o propia y de atentado contra el pudor están sujetos al procedimiento sumario, con lo que inadvertidamente genera una contradicción normativa. Entonces, porque acuérdense que habíamos dicho que el único que se iba a procedimiento sumario era el delito de seducción. Pero aquí, con esta ley de 1992, se habla que la seducción, la violación real o propia y el atentado contra el pudor también se van a sujetar a un procedimiento sumario, pero genera la contradicción normativa
porque los 3 primeros delitos eran privados y sujetos al trámite de ejercicio privado, mientras que el procedimiento sumario solo podría incorporar delitos públicos. Y aquí viene algo bien interesante, porque cuando se nos presenta un tipo de delito de violación sexual hay que determinar cómo se va a llevar a cabo y hay que justificar, recuerden, hay que fundamentar y justificar cada una de las acciones que vamos a tomar nosotros para poder responder, y obviamente el objetivo es que el responsable adquiera siempre su parte y su pena, la pena adecuada de acuerdo a lo que cometió. Entonces, también en 1994, después de 1991, que es el parteaguas en donde se quita la clasificación de semipúblico, público y privado, llama la atención que en 1994 se genera otra ley, que es la 26293, en donde se incorpora una agravante específica al delito de violación real o propia, en donde dice, si la violación se realiza a mano armada y por 2 o más sujetos, la pena será no menor de 8 años ni mayor de 15 años. Entonces, hay que estar viendo, y una de las cosas que ustedes tendrán que estar checando y monitoreando es cuáles han sido las reformas, porque esto, si bien en un ámbito histórico nos deja de 1940 a 1991, 1992, 1998, 1999, que son las últimas reformas, ustedes tendrán que estar atentos. ¿Por qué? Porque hay contradicciones dentro de estas propias legislaciones. Entonces, la última modificación que existe dentro del proceso penal por delitos sexuales se produce con el decreto legislativo 896 de mayo de 1998, en donde se habla acerca de la potestad de legislar en materia de seguridad nacional a fin de erradicar un peligroso factor de perturbación generado por la situación de violencia creciente que se viene produciendo por las acciones de la delincuencia común organizadas en bandas, utilizando armas de guerra y explosivos y provocando un estado de zozobra e inseguridad permanente en la sociedad, y se crean los delitos agravados, en donde se modifica básicamente agravando las penas o introduciendo algunas circunstancias calificativas 7 figuras penales en las que se encuentra el delito de violación de menores. Aquí es donde hay que poner atención en el delito de violación de menores. ¿Por qué? Por lo que les decía, que ya adquieren importancia los niños, niñas y adolescentes, y también aquellos que están en imposibilidad de resistirse. Dentro de estas figuras penales, en donde se insertan ya la violación de menores y el de violación de menor seguida de muerte o lesiones graves, se incorporan en el Código Penal con la Ley 26293, y hay que saber cuáles fueron las reformas que se hicieron, porque no nada más queda la incorporación de la violación a menores de edad o que después de la violación haya existido lesiones graves o incluso la muerte, sino que también la parte importante en este aspecto es que se genera la fase preprocesal, en donde se otorga a la policía poderes coercitivos amplios a punto de lograr una prolongación de la detención preliminar hasta por 15 días cuando los implicados en el delito investigado son numerosos o muy peligrosos. ¿Okay? Así como una intervención o actuación policial casi autónoma, no obstante que en la Constitución se le atribuye al Ministerio Público la dirección jurídica funcional de la policía, es decir, que el Ministerio Público es el encargado de llevar a cabo todas las investigaciones y la policía solamente es auxiliar, solamente lleva a cabo las acciones que el Ministerio Público les estaba pues sí, aceptando. En este caso no, ya cambió y resulta que la policía ya puede y está facultada para llevar a cabo estos procesos de intervención o de investigación. Pero resulta que en el año 1999 el procedimiento por delitos sexuales fue objeto de cambios a partir de 2 leyes, que es la ley 27055 y la ley 27115. En la ley 27055 nos habla de que debe de existir una protección del niño y del adolescente víctima de violencia sexual, modificando el Código del Niño y del Adolescente cuanto al Código de Procedimientos Penales. Entonces, estos cambios y estas reformas que han existido afectan directamente
a otras legislaciones. Por eso es que tenemos que estar atentos a los cambios que se van generando y sobre todo, como les mencionaba anteriormente, seguir la pista de cómo se están cambiando, qué es lo que se está incorporando. ¿Por qué? Porque en 1999, cuando se genera este cambio de la violación para los menores y también cuando ya existe la muerte o la lesión de ellos, pues se tiene que adecuar esta parte del Código de Procedimientos Penales y el Código del Niño y del Adolescente. Y fíjense, habla que el niño o el adolescente víctima de violencia sexual, al igual que el que sufre el maltrato físico-mental, será objeto de atención integral. Entonces aquí el Estado está adquiriendo otro tipo de responsabilidades porque tienen que crearse programas que promuevan la recuperación física y psicológica del menor y también incluyen a la familia. No solamente es al menor, sino también a la familia. Otra característica es que el Estado asume la obligación de garantizar el respeto de los derechos de la víctima, en que todos los procedimientos policiales y judiciales y los programas que se promuevan deberán de ser preventivos de protección a menores. Y algo que llama la atención es que se estipula de forma muy tajante que toda la información, toda la investigación cuando se trate de niños, niñas y adolescentes será de forma confidencial y se evitará en todo momento la revictimización. Entonces, esto también habla de que la familia tiene que comparecer ante el fiscal y que tienen que intervenir con un oficio desde la etapa inicial en todas las clases de procedimientos policiales y en resguardo y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo obligatoria su presencia en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual contra ellos bajo la sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Entonces, se da mayor peso a la participación del niño, porque estamos hablando hasta 1999. ¿Okay? Y de 1999 a la fecha adquiere mayor peso y se tiene que cuidar siempre la integridad del menor, que toda la información sea confidencial y asegurarse de que se le va a dar la atención especializada o la atención integral tanto a él como a sus familiares. También es importante decirles que las declaraciones y la participación del niño, como les mencionaba hace un rato, tendrá que ser en presencia de su padre, su tutor o el representante legal de forma obligada. Nadie puede hacer una declaración, nadie puede hacerle una entrevista, nadie puede preguntarle ningún dato al menor sin que esté presente su padre, tutor o representante legal. Y también en cuanto a las normas procesales que han cambiado por esta adaptación de 1999, es que en los casos de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual no se permite que preste preventiva en sede judicial, por lo que la declaración relevante será la que rinda al fiscal de familia en sede preliminar policial, salvo mandato contrario del juez. Entonces, ojo aquí con esto, porque muchas veces cuando llegamos a tener un caso así, decimos, bueno, ¿y cómo puedo llevar a cabo el resguardo de mi víctima o cómo puedo apelar esta situación? Bueno, pues con las fallas del proceso. Y dentro de estas características que nos están dando, podemos obtener muchas fallas del proceso y con eso podemos obtener una estrategia para defender a nuestra víctima. También otra de las características, retomando la parte del examen médico legal, la que voy a regresar ahora, es que para los efectos del examen médico legal del niño o adolescente víctima de violencia sexual, puede recurrirse tanto al Instituto de Medicina Legal, cuanto a los establecimientos de salud del Estado y a los centros de salud autorizados, que los van a atender de forma gratuita. Ojo con esto es gratuito, y los certificados que se expidan tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos penales. Y en una clase anterior me estaban preguntando que cómo podía llevar a cabo esta defensa porque estaban llevando a un menor para comprobar que sí había sido víctima de violencia y todo, y que él
adquieren el valor probatorio. Entonces, hay que estar bien atentos con eso porque entonces también existe responsabilidad para el servidor público que está llevando a cabo estos cambios y tiene que justificarlos, o si no, la responsabilidad penal va para él, ¿ok? También hay que hablar de que dentro de la ley 27 y 313 del Código Ritual. También cabe aclarar que el artículo 178 del Código Penal diferenciaba dos clases de delitos, los que eran públicos y privados. Y en el artículo 302 del Código de Procedimientos Penales se regulaba el procedimiento por delito privado, en el que expresamente se consignaban en su ámbito de competencia los delitos sexuales, que eran perseguibles por acción privada. Entonces, ojo con esta ley porque esta es la última modificación que se ha tenido y entonces habla de que todos los delitos de carácter sexual van a ser públicos y van a tener que ser perseguidos sí o sí. Y también que el Ministerio Público no formula oposición y el tribunal deberán de atender a las circunstancias del delito, a sus consecuencias y a los móviles del desistimiento para que no decida desestimarlo. ¿Cuándo se va a desistir? Todo desistimiento debe ser motivado, realizado por esto, dirigido al juez de la causa y la firma legalizada, el secretario cursor. ¿Ok? Yo me encontré con que una de las causas de desistimiento era que quien había cometido el delito podía pedirle matrimonio a la persona afectada y si la persona afectada aceptaba, entonces se desistía. Se iba ante la autoridad y decían que iba a desistirse porque iba a hacerse, pues iban a casarse. La otra parte es que, y esto me llama mucho la atención porque resulta que dentro de la misma legislación hablan acerca de estos compromisos verbales que se generan dentro de las diferentes parejas que se van originando. Y uno decía que en cualquier forma, si una mujer había sido afectada por el delito de violación o el delito de seducción, en donde dijeran que se iban a divorciar del esposo, contraer nupcias con ella, y el responsable no se divorciara y contrajera esas nupcias, entonces ella estaba agraviada y ya no iba a poder existir ese desistimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta todo este contexto histórico. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos va a dar la pauta para poder defender nosotros los casos que se nos van presentando. ¿Ok? Entonces, existen 5 clasificaciones de los delitos de violación. 4 de los delitos de violación que se perpetran contra mayores de edad sin consecuencias de lesiones graves o la muerte de la víctima o perpetrados sin que la gente haya procedido con crueldad son privados. Esta es la última clasificación. La con delitos públicos la tienen los delitos de violación a mano armada cometidos por 2 o más personas. Todos los delitos de violación que causan la muerte o producen lesión grave a la víctima o cuando la gente procedió con crueldad, en que las penas son elevadas sustancialmente. En igual condición se encuentran los delitos de atentados contra el pudor, que nos habla de la presencia o la acción de un menor de 14 años. ¿Okay? Y todos estos cambios que van teniendo son importantes que los tengamos les vuelvo a mencionar, en el radar para saber cuáles han sido las formas en las que se ha reformado, en los que ha cambiado, cuál es la última legislación y si existiera una contradicción, cómo nosotros podemos obtener alguna ventaja o sacar una estrategia de esas propias contradicciones. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta en este tipo de delitos es que y va en el sentido de proteger siempre a la víctima. Cuando nosotros nos encontramos ante un delito de violación sexual, es importante que aclaremos que toda la información que vamos a recibir es puramente confidencial, que la víctima nos puede contar qué es lo que ha ocurrido y que una vez que nosotros ya tengamos determinados todos los elementos, entonces sí procederemos ya con la parte de la declaración. ¿Para qué? Para evitar que nuestra víctima sea revictimizada o que tenga que contar la historia muchas veces porque
si nosotros no tenemos claro una estrategia, una forma de llevar este caso, lo que hacemos es revictimizar a la persona que nos está llevando el caso. Y de ninguna forma es válido, no es sencillo, hay que tener esta empatía, hay que saber que necesitamos asegurarle que está en un proceso sí penal, en un proceso que va a llevar tiempo, pero darle esa seguridad o esa certeza de que toda la información va a ser confidencial, porque resulta que muchas personas no llegan a esta parte de la denuncia para evitar repercusiones o para evitar que haya en su contra algún tipo de sanciones o de quejas, e incluso si el agresor forma parte de las personas con las que convive. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y bueno, pasando ya de la forma histórica y por qué tienen ustedes que verificar cuáles son los antecedentes y cómo se ha ido reformando, cómo se ha ido abrogando, derogando la ley, pues es importante para que sepamos si existe contradicción, en cuál nos vamos a basar y cuál va a ser la estrategia. Y la otra parte, cuáles han sido los movimientos que se han dado en cuanto al respeto de los niños, niñas y adolescentes, que esto ha sido últimamente y también a partir de los años 90, en donde se comienza a dar una mayor característica o mayor importancia a los menores de edad, porque antes se consideraban sí parte de la familia, pero realmente las necesidades de ellos no eran atendidas o se minimizaban aquellos delitos que eran cometidos contra ellos. Entonces, bueno, dentro de este delito de violación sexual vamos a tener que juntar diferentes pruebas y de ahí viene ya la parte del examen médico, que deberá de tener diferentes características dependiendo de la persona que nosotros estemos asesorando y auxiliando, pero recuerden que siempre debe ser el examen con consentimiento de la víctima. Nosotros no podemos llegar o justamente decirle a la víctima, ¿sabes qué? Pues vamos a ir. ¿Cuándo ocurrió el hecho? Ahorita. Y que, bueno, pues entonces vamos a denunciar y llevarlo. Muchos abogados que trabajan de manera bruta, entonces los llevan luego no les explican lo que va a estar aconteciendo y pues la víctima sufre, en lugar de ayudársele, sufre. Entonces, sí hay que tener esta previsión de avisarle. Entonces, bueno, te vamos a llevar, vas a tener un examen médico. Si la víctima pidiera que el abogado estuviera presente cuando le van a hacer ese examen médico, tiene todo el derecho a ser asistido por su defensor o puede pedir la presencia de otra persona de confianza. Si lo que está en su derecho. Si la víctima menor de edad, sí o sí, deberá de ser todas las actuaciones, tutor o representante legal. Dentro, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Y retomar, hablaba que debe de tener tres cosas. Que la actuación está condicionada al consejo de la víctima, siempre se le tiene que preguntar. El médico que está dentro de este proceso para realizar el examen tendrá que avisarle qué es lo que va a hacer. ¿Okay? Este examen consiste en, y entonces le tendrá que decir si va a haber algún tipo de raspado sublingual, si va a haber un raspado vaginal, si va a tener que ser sometida a una revisión más profunda, todo lo que va a tener que hacer y le va a tener que explicar antes de hacerlo, no al momento de hacerlo, antes de hacerlo. Después, la realización corresponde a un médico del servicio con la asistencia de un profesional auxiliar y, por supuesto, debe estar identificado y debe ser el que esté responsable o que esté trabajando en el turno en el que a nosotros nos toca. Y el examen solo se permite la asistencia de otras personas, sentimiento de la víctima. Incluso a ella se le tiene que avisar, ¿ok? Puede estar aquí presente mi colega o se le tiene que explicar. De forma regulada o de acuerdo a la ley, dice que tiene que estar presente otra persona. Entonces, ¿estás de acuerdo? Sí o no, y se tiene que asentar el consentimiento de la víctima. Ahora, en tanto que se ha establecido la persecución pública de todos los delitos sexuales, puede reputarse
como contradictorio entregar a la víctima un poder dispositivo acerca de la procedencia de un examen médico tendiente a establecer la presencia de un perjuicio sexual en su agravio. ¿Cómo es esto? Pues sí, si estás diciendo que fuiste violada, pues te tenemos que hacer un examen y te tenemos que definir si sí ha sido violada y cuáles han sido las consecuencias de esa violación. Pero no lo estamos haciendo de forma coercitiva, es decir, ella tiene que ser voluntaria, la víctima tiene que participar de forma voluntaria para someterse a cualquier tipo de examen. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí viene el examen vaginal o el anal, no importa, no implica un trato denigrante o degradante para las personas, ni tampoco un atentado a su dignidad. ¿Por qué? Porque es del procedimiento que se requiere para la investigación del delito. Entonces, habrá muchas personas que te digan, no, es que cómo, o sea, y sí, deberá de tomarse en cuenta el estado en el que va la persona. Si va en estado de trauma, pues por supuesto que tendrás que describirle de forma clara qué es lo que va a pasar. Si se siente más seguro, acompañado o segura, acompañada de un familiar, pues también tendrás que hacerlo, pero que sí quede claro que también los médicos que están dentro de ese instituto para llevar a cabo las revisiones deben de hacerlo también con total respeto, y también si la víctima en cualquier momento se siente denigrada o sobajada, entonces podrá pedir que sea suspendido el examen. ¿Ok? No, el Estado en este caso no tiene la jerarquía para limitar un derecho constitucional a quien es completo ajeno a la propia imputación, y tampoco para imponer al agraviado como obligación procesal el sometimiento a una intervención corporal. O sea, si la víctima en cualquier momento dice, ya no quiero continuar porque me estoy sintiendo mal, o simplemente, dadas las características del estado en el que se encuentra, no pueden continuar, se puede suspender el examen médico. ¿Okay? Sí, estamos tendientes a perder algún tipo de material o de algún tipo de información biológica, pero lo primero está en el respeto a la dignidad de la víctima, y si no se encuentra en condiciones, no está obligada. ¿Okay? Ahora, también hay que saber que una intervención médica para este tipo de situaciones, pues no es una intromisión. Se está haciendo con el objetivo de obtener material que nos permita conocer al responsable o que nos permita obtener material probatorio para poder inculpar a la persona, o para poder más bien probar la responsabilidad de la persona. ¿Okay? Entonces, la presencia de un médico deberá de ser el examen con los cuidados y la reserva de un examen vaginal o anal que supone el respeto al ex artis, con el único propósito de advertir la existencia de un perjuicio sexual. Y aquí hay que también tener cuidado porque a veces algunos casos han manifestado que cuando va la víctima incluso a denunciar la violencia sexual, pues resulta manoseada también por los propios médicos, ¿no? Entonces, por eso hay que estar atentos. Si es este caso, pues también tendrá que denunciarse al responsable, y por eso es que también los médicos tienen un protocolo de actuación respecto a explicar el por qué, y por supuesto que evitar ese tipo de controversias en cuanto a la revisión que van a hacer. Oye, pues si estoy refiriendo simplemente una violación sexual vaginal, no tendrías por qué hacer una auscultación anal, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues para evitar malos entendidos. No se deben de producir sufrimientos de especial intensidad, no se debe de provocar la humillación o la sensación de envilecimiento que alcance un nivel intolerable, y también es cierto que la víctima no está sujeta a imputación alguna, pero tiene un deber constitucional de cooperar con la Administración de Justicia y con su intervención, pero como les mencionaba anteriormente, también puede decir no quiero, o que se suspenda el examen. ¿Por qué? Pues porque está sintiéndose mal o siente que están atentando o pudieran atentar contra su dignidad. Hay que mencionarle a la víctima que los exámenes que se van a realizar son para el esclarecimiento de los hechos delictivos y la emisión de un fallo judicial, y también
también hablarle acerca de la responsabilidad del examen médico legal de la víctima. O sea, todos los datos que obtengamos pues van directo al expediente y son con la finalidad de obtener mayores datos para que el resultado sea favorable para ti, ¿no? Entonces hay que explicar todo eso. La opción por el examen pericial a cargo de un profesional médico acompañado de un auxiliar cambia el modelo de examen pericial por 2 médicos fijado en el artículo 161 del Código de Procedimientos Penales, y en segundo término se ratifica la tesis jurídica en la cual el número de peritos que firmen el informe pericial no tiene carácter esencial. No tiene carácter esencial, acuérdense, pero sí adquiere ya un factor probatorio dentro del proceso. ¿Okay? Y entonces, pues dice que las pericias solamente se pueden realizar por un perito y la nulidad no es de recibo, tanto más si se trata de médicos que tienen la calidad de oficiales del servicio público. Y esto es bien interesante porque sí nos tenemos que fijar qué médico va a hacer la revisión. Pues si va a ser el que está en turno, el que está dentro del Instituto de Ciencias, del Instituto de Medicina Forense, pues ese es el que nos tiene que dar todo el certificado y no permitir que haya, a veces hay quienes están generando su servicio social y que no están facultados para llevar a cabo este tipo de estudios o de exámenes, y entonces lo hacen y resulta que ya nos llevamos un examen, ya pasó la víctima por todo y no lo hacen válido porque era el pasante, entonces, o el servidor social, entonces hay que tener cuidado. Entonces se hace la exigencia de 2 peritos y se fundamenta en la necesidad de que el tribunal en la apreciación de los hechos pueda confrontar y contrastar al menos 2 puntos de vista de carácter técnico y científico para formar su convicción en conciencia. Pero miren, cuando estamos hablando de un tipo de delito de violación sexual, es bien difícil que una víctima pueda participar de forma tranquila y cooperativa ante 2 peritos. Entonces acá tendremos que tener cuidado quiénes son los peritos, y sí, pues hay 2 opiniones y todo y está muy bien, pero también hay que tomar en cuenta el impacto que genera para nuestra víctima, ¿ok? Entonces hay que estar ahí muy atentos a lo que pudieran decir. Se da una exclusión de asistencia de terceros fuera del médico y su auxiliar al examen pericial propiamente dicho. Solo se justifica si aquellos son extraños a las partes y al órgano jurisdiccional, y no se cree posible, una vez que la víctima se someta al examen pericial, se excluya la presencia de un consultor técnico o perito por parte designado por el imputado. Pues aquí ya son un montón de personas, entonces hay que tener cuidado. ¿Quiénes están participando? Son 2 los peritos asignados. Muy bien, entonces también preguntarle a la víctima, ¿te sientes cómoda? ¿Estás bien? ¿Estás tranquila o tranquila en este caso de la revisión? Sí, y si no, también pedirles que nos den un tiempo para poder atender a las necesidades de la víctima y después que pueda regresar al examen. Después no me refiero a un mes después, no, me refiero a sacarlo de esa situación en la que está de ocultamiento o en el que se le va a realizar esta parte de la revisión y darle un tiempo de recuperación para que pueda acceder a las revisiones necesarias. ¿Ok? Y otra de las características que hay que hablar en cuanto a este tema de las denuncias y en cuanto a cómo se viven los delitos de violación sexual, pues es la parte de las zonas rurales, que desafortunadamente sabemos que en las zonas rurales hay carencia de un montón de instituciones, hay carencia de este respaldo judicial para las personas que han sido víctimas de delitos, y que incluso pues hay determinada resistencia para la denuncia, porque muchos dicen, pues es que no va a pasar nada, entonces, ¿de qué sirve que yo genere una denuncia o para qué lo hago si de todas formas no tiene sentido, no va a pasar nada? Y si dentro de un ámbito urbano las personas todavía se resisten a llevar a cabo una denuncia, y más hablando una denuncia de cualquier tipo de delito, pues si estamos hablando del delito de violación sexual, pues aún más, porque amerita una vergüenza para la víctima. Yo sé que muchos dirán, ay, pues es que ella no tuvo la culpa, no tiene que ver. Sí, pero
en el caso específico es muy difícil para alguien aceptar que ha sido víctima de violación. Y en lo que se va quitando la vergüenza, en lo que se va quitando todo ese sentido de qué van a decir de mí, ahora qué van a pensar de mí, pues las veces las denuncias por violencia sexual en las zonas urbanas son bajas. Ahora imagínense en las zonas rurales en donde no se tiene un acceso a las instituciones o los organismos gubernamentales, pues por supuesto que son más bajas. Y en este caso les voy a hablar acerca de una entrevista que hacen en Perú, en donde justamente se pregunta cuáles son las características de las mujeres que sufren algún tipo de delito en la zona rural. Y lo primero que ellas dicen, pues mira, hay insuficiente espacio y también el presupuesto que se da para atender la violencia y promover el acceso a la justicia de las mujeres es muy poco. Existen dificultades en el acceso a los servicios y la calidad de atención de los mismos. Hay retroceso de las mujeres en sus procesos judiciales, no utilización de los parámetros internacionales para promover sentencias justas para las mujeres. Hay una sensación de impunidad permanente y una fuerte existencia de estereotipos de género en todos los niveles de atención, los cuales finalmente obstaculizan la debida diligencia. Y esto es real. Les comento, si en las zonas urbanas tenemos este tipo de características, pues en las zonas rurales sus índices incrementan y por supuesto que las mujeres que se desarrollan dentro de un ámbito rural están más vulnerables que aquellas que se desarrollan en el área urbana. Algo bien interesante que puse aquí o que encontré dentro de esta entrevista, dentro de esta dinámica de estudio de Perú, es que existen 3 espacios para denunciar situaciones de violencia. Estamos hablando del delito de violación sexual y obviamente forma parte de una de las situaciones de violencia. Entonces están las comisarías, las fiscalías y los juzgados. Y según la ENDES, las mujeres que acceden al circuito acuden fundamentalmente a las comisarías. O sea, estamos hablando de un 70.8% que tienen a la comisaría como primer contacto para denunciar un delito. Al juzgado un 12.8% y a la fiscalía un 9.9% y en menor medida al Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, que es un 2.9%, que además no es un espacio de denuncia, sino de asesoría para la misma. Por eso es que muchas mujeres no acuden al Centro del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque vas al Centro de Justicia o al Ministerio de la Mujer, tienes que contar tu historia. Luego te mandan con el Ministerio Público, tienes que contar tu historia. Y luego resulta que tienes que contarle la historia a los policías. Y luego, cuando ya lleven a cabo el primer comparendo, pues vas a tener que estar ahí explicando. Si es que se lleva a cabo el comparendo, pues vas a tener que estar explicando qué fue. Ya hiciste 4 o 5 veces la misma narración y esto es muy cansado. Por eso es que muchas mujeres dicen, pues directo a la comisaría. Ahí a lo mejor lo voy a narrar 2 veces, pero ya, ¿no? Vamos a tener una situación. Y también tiene que ver mucho con este sentimiento o con esta fijación de seguridad subjetiva. No es lo mismo que nosotros, o no es el mismo respaldo o la misma seguridad que sentimos al ir a una institución que es para algún tipo de delito en general, algún tipo de delito más bien, o para alguna clasificación específica de asesoría o de protección. Por ejemplo, la forma que nosotros vemos la seguridad de manera subjetiva es, bueno, ¿dónde te sientes? O deberíamos sentirnos más seguros es en una comisaría. Entonces, por eso es que la seguridad subjetiva es importante en este factor de denuncia y por eso cada uno de los funcionarios de las comisarías deberían de actuar de forma ética, profesional y darle toda la asistencia que requiera a la víctima porque es el primer contacto y estamos viendo que es un 70.8% que acude a esos lugares a denunciar. Entonces, cuando nosotros tenemos otras instancias, pero las percibimos como que no nos van a atender rápido o que tenemos que pasar por diferentes puntos para llegar a nuestra finalidad, nos genera más conflicto.
por eso es que acudimos al que en primera instancia nos brinde mayor seguridad o nos dé ese respaldo que queremos o que necesitamos en ese momento. Imagínense ustedes, por ejemplo, una mujer que acaba de ser violada y que va golpeada, no solamente va violada, sino golpeada. ¿Qué es lo que va a hacer? Si se va al Ministerio de la Mujer, bueno, lo que la atienden y esto, va a tardar más que si va a la comisaría y la ven en ese estado real en el que se encuentra, pues la van a atender de forma inmediata. Entonces es una forma de percepción, pero no significa que, por ejemplo, los juzgados, las fiscalías o los centros de emergencia mujer no sean eficaces, no, sí lo son, pero tenemos esta percepción de la seguridad subjetiva que nos dice, bueno, ve ante un policía, ¿no? En México tenemos algo que no, porque decimos, híjole, vemos un policía y no sabemos si escondernos o si acudir a él, ¿no? Espero que en Perú no sea igual, pero sí tenemos como esa, pues, esa interrogante de si nos van a auxiliar o nos va a resultar peor, ¿no? Y es lo que ocurre con cada una de las instituciones. También otra de las características que se tiene que saber dentro de las áreas rurales es que un 40.1% considera que no es necesario. Y al considerar que no es necesario es porque, uno, han normalizado la violencia e incluso los delitos de violación, con esta parte del discurso que nos manejaban antes de, bueno, te casaste y pues tu esposo puede hacer lo que quiera contigo. Y esto es bien curioso porque anteriormente no se consideraba delito de violación dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque se asumía que era una parte de la responsabilidad conyugal. Sin embargo, ahora ya existe el delito de violación sexual dentro del matrimonio. Y esto ha dado una pauta para que muchas mujeres cuenten qué es lo que han tenido que vivir y obviamente haya un responsable. Pero bueno, en este 40.1% que no denuncia es porque considera que no es necesario, y este dato pues ha llevado a pensar que aún existe una relativización y tolerancia a la violencia, lo que no permite identificarla en su real dimensión ni generar una alerta de riesgo. Muchas mujeres ya se acostumbraron a vivir así. Por ejemplo, cuando hablamos de delito de violación sexual entre padres e hijos, pues ¿qué es lo que ocurre? También ya lo han normalizado. O porque lo contaron una vez y nadie les creyó y nadie les apoyó, han desistido de denunciarlo y se han quedado así. Entonces dicen, bueno, pues ya, ¿para qué lo digo? Otra de las características es que el 12.2% señala que no sabe a dónde ir. Entonces, aunque tenemos las fiscalías, los juzgados, aunque tenemos las comisarías y los centros de emergencia mujer, pues muchas de ellas no saben a dónde acudir. Todavía no tienen toda la información y entonces dicen, bueno, pues nadie me va a defender, entonces me quedo aquí en mi casa, ¿no? Y bueno, también este porcentaje se ha incrementado en 4 puntos porcentuales en el área rural y es aún más en Ayacucho, Huánuco y Huacayali, en 20%, Puno y Huancavelica, el 17%, y a las regiones con población indígena. Y aquí una de las mayores barreras que existe para que la población indígena denuncie, que también no es exclusivo de ustedes, sino también se da mucho aquí en México, es que no existe un intérprete o un traductor de la lengua indígena. Entonces, al no hablar castellano, pues las personas tienen que aguantarse y vivir así. Hay un caso que me contaban dentro de unas personas que ya son mayores, y porque les llama la atención cómo es que asesoramos en el caso de violencia, ¿no? Y violencia familiar y cuando el esposo te violenta y todo esto, y me decían, pero ¿cómo es que tú asesoras eso? Y yo, pues sí, mira, si te violentan por esto, por otro, por aquello, pues entonces es necesario que hagas una denuncia y todo. Y pues al ser personas mayores me contaban sus vivencias y decían, es que, ¿sabes qué? Eso de la violación sexual, pues entre esposos, pues en nuestros tiempos no era. Incluso te puedo decir que el marido llegaba de trabajar o llegaba borracho, lo que fuera, y tenía machete y ponía el machete al lado de la cama, y por eso había tantas mujeres que se embarazaban y que no tenían forma de cuidarse, ni de correr, ni de huir, ni de nada, porque también me contaban
que el hecho de estar embarazadas todo el tiempo, pues para ellos era como adquirir un mayor estatus de, pues sí, como si fueran más varoniles o algo así. Vemos el machismo, pero para ellas también significaba que eran buenas mujeres por el simple hecho de estar teniendo hijos, aunque ellas no desearan esos hijos. Entonces es un tema que en el área indígena es muy, muy controvertido, porque también vemos los matrimonios que se dan entre las niñas y las personas ya mayores de edad, en donde son vendidas, ¿no? Y pues ellas no pueden denunciar porque pues también ya ha sido algo que se llama en México usos y costumbres, y dicen, bueno, pues que ya fue pactada, ya se dio aquí la dote a persona, y pues ya quedó pactado, ya no se puede hacer más. Pero en realidad estamos viendo que son delitos, ¿no? De acuerdo a la normalidad, a las reglas morales y a los derechos humanos, pues estamos viendo que ya son delitos. Entonces sí es un tema cuando hablamos de población indígena, porque no saben a dónde acudir, porque además no hablan castellano y porque además, aunque hubiera un traductor, pues de aquí a que llegan a la institución, ya corrieron mayor peligro. Perdón, se cayó algo. Bueno, también existen órganos de apoyo al sistema de justicia, y esto también tiene que ver con la estadística. ¿Por qué se utilizan más las comisarías? ¿Por qué? Pues porque son más. Actualmente en Perú cuentan con 32 comisarías especializadas, en las cuales hasta el 2012 se habían llamado comisarías de mujeres, pero el Ministerio del Interior emite una resolución por la cual se le cambia el nombre a Comisaría de la Familia, y esa medida hasta la fecha se mantiene a pesar de las solicitudes de las organizaciones de mujeres, quienes manifestaron que la denominación de comisarías de mujeres dota de un valor simbólico y positivo el espacio, pues se reconoce que las mujeres son las principales afectadas por la violencia familiar y de género, y posiciona el problema como un asunto que le compete atender al Estado. Pero ojo aquí, ¿por qué se hace este cambio? Bueno, también es importante, y cada clase que hablo de violencia de género, salen los hombres y dicen, bueno, ¿y que los hombres no sufrimos violencia? Y entonces les tengo que explicar. Sí, los hombres también sufren violencia, también son víctimas de violencia, pero estadísticamente a nivel mundial somos más mujeres que hombres. Quienes son más propensas a pasar este tipo de violencia o este tipo de delitos son las mujeres. Por eso, y antes, el sistema que vivíamos era tan patriarcal y tan machista que por supuesto, no teníamos la opción de ir a denunciar. Era un hombre y entonces no había solución, porque policía era el hombre, porque juez era un hombre, porque el ministerio público era un hombre y porque el que determinaba era un hombre, y entonces entre hombres se ayudaban, ¿no? Por eso se hizo necesaria esta distinción y esta creación de órganos especializados que atienden a la mujer. Pero ojo con esto. Esto ha cambiado, esto de la violencia ha cambiado, seguirá cambiando y seguirá moviéndonos y seguirá reformándonos, así como todo lo que hemos visto en cuanto a la violencia sexual, cómo se han legislado desde 1940 y la última reforma ha sido en 1999 y siguen apareciendo cosas que pueden ser contradictorias. Pues bueno, ahora con la violencia de género resulta que los hombres también están levantando la voz y están diciendo, oye, espérate, es que yo también como hombre soy violentado. ¿Qué pasa? Y muchos hombres están diciendo, bueno, ¿y yo por qué no soy atendido? Entonces, por eso es que surge este cambio de la denominación, y no es una cosa que tenga que ver con simplemente querer que las mujeres sean atendidas, no, sino que también esa apertura de atención sea para los hombres, porque la queja que estamos teniendo mucho en México y que comienza en España, que en el año 2005 comienza este tipo de queja y decían, las mujeres también nos asesinan, las mujeres también nos golpean, las mujeres también nos violan, las mujeres también. ¿A dónde vamos nosotros como hombres? ¿A dónde nos quejamos? ¿A dónde ponemos nuestra denuncia? Entonces lo que hemos optado por hacer es como aperturar el nombre para que no sea tan acotado, de tal forma que se abra la atención para todas las víctimas de violencia. Así que no tiene que ver
con una discriminación. No tiene que ver con querer sacar a los hombres, sino vamos en razón de los índices, las estadísticas, las cifras que avalan que somos más las mujeres las que sufrimos este tipo de violencia. Y lo que se hace a la apertura de la comisaría de familia, pues obviamente es darle esa posibilidad de acercarse a los hombres que también sufren violencia. Otra cosa y que ha ocurrido aquí en México es que se han tenido que hacer ya diferentes fiscalías especializadas. ¿Por qué? Porque, bueno, comisaría de la familia sí abierta y todo, pero resulta que también había familias de la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, bueno, ¿y ellos a dónde acudían? Porque pareciera que no, pero sí existen diferentes formas de violentarse, diferentes características que no se integran dentro del contexto de mujer o de hombre. Entonces, se tuvo que atender a esta necesidad con la creación de una fiscalía especializada para la comunidad LGBTI, ¿no? Entonces, hay que poner atención en eso porque son cambios que se van haciendo con la normalidad y que también se van a tener que legislar después, ¿no? Por ejemplo, dentro de los delitos de violación sexual, bueno, ¿qué pasa con esa comunidad? ¿En dónde entra? ¿Cómo aplica? ¿no? Y también hay que destacar que la mayor parte de las mujeres asiste a las comisarías por ser una de las instituciones estatales con mayor cobertura a nivel nacional. Y esto, por supuesto, que es lógico. Si a mí me queda el centro especializado de mujeres a 2 horas o a 1 hora y tengo una comisaría a 10 minutos, y estamos hablando del ámbito rural, pues bueno, 10 minutos caminando está bien, pero 2 horas caminando, mejor voy a lo que me quede más cerca. También los casos de violencia pues pueden ser atendidos en cualquier dependencia policial, sea especializada o no. Las usuarias prefieren las comisarías de mujeres por la diferencia de calidad de la atención. Y aquí hemos tenido otras clases en donde dicen es que los mismos policías violentan, es que los mismos policías hacen esto, lo otro, aquello. Y yo sí les pido como que pensemos de las dos partes. Si estamos hablando de un tipo de delito específico, es violación sexual, la víctima va muy afectada. Por supuesto que aquel operador del sistema de justicia debe ser bueno para generar esta empatía y este ambiente seguro para que la víctima se exprese y también darle la atención que necesita. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando los operadores del sistema de justicia no están capacitados? Y en lugar de atenderla, explicarla y procurarle y darle todas las herramientas para que se lleve a cabo una buena declaración, la victimizan y entonces la víctima ya no quiere regresar, ¿no? Entonces, hay que tener esta parte. Por otro lado, es importante mencionar que los sistemas de justicia están colapsados, ¿no? Sí, una es por negligencia de servidores públicos, pero otra es dadas las características que estamos viviendo, en donde la violencia es más visible, en donde es más común y en donde a pesar de que todavía faltan muchos números de denuncias por hacerse, realmente se está haciendo más visible. Entonces hay que comprender que la carga de un policía o de un ministerio público pues no es sencilla. ¿Okay? Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay que estar muy atentos a esta parte. Y sé que suena fácil ejercer un juicio o criticar o poner una postura muy ruda o muy respecto a lo que se está viviendo, pero por ejemplo, el número de las instancias no cubre la demanda de un país con 27 millones de habitantes. Para ustedes, imagínense México, que es donde yo vivo, tenemos más de 100,000 millones de habitantes. ¿Qué es lo que pasa? No estamos como tan abiertos. Y la verdad es que los servidores públicos son muy pocos. Entonces, muy, muy cuidadosos hay que ser. Así es que no, no se crean que es sencillo para aquellos que me están viendo y que seguramente forman parte del, ¿cómo se llama? Del sistema de justicia. Pues yo sé que hay muchas carencias, los sueldos, los horarios, la parte de dejar a una familia, pues no es cualquier cosa. Hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? A veces somos muy tajantes, muy exigentes como ciudadanos, sí, pero también no ves al servidor público que no ha visto a su familia o que no tiene un sueldo o que no tiene las condiciones laborales dignas para prestarte un servicio digno.
Entonces, hay que poner atención con eso, ¿sale? No hay que ser tan rudos en esta parte de criticar a los servidores públicos y de ejercer juicios nada más así. Entonces, cosas que hay que atender o que hay que tomar en cuenta respecto de esto. El delito de violación sexual va en función de darle a la víctima justamente todos los elementos para que pueda tener justicia. Hay que determinar si es una violación real, si ha sido con agravante, se trata de 2 personas o más, o que ha sido realizada la acción a mano armada, también se considera agravante. La otra cosa que hay que considerar es si se trata de menores de edad, niños, niñas, adolescentes o imposibles a resistirse, también hay que tomarlo en cuenta. Y la otra parte, cuando estamos hablando de un sector de niñas, niños y adolescentes imposibilitados a resistirse, tendremos que tomar en cuenta las características de respeto a sus derechos, a su dignidad, estar un representante, un padre de familia, un tutor, para que todas las entrevistas, todas las diligencias, exámenes médicos sean llevados a cabo. Por otro lado, si estamos hablando de víctimas mayores de edad, entonces lo que tendremos que atender es en la parte de la investigación, en la parte de la entrevista, no llevar a cabo un proceso de revictimización. Por lo tanto, nosotros, si eres el abogado, tendrás que estar atento a cada una de las cosas que te va manifestando la víctima, haciéndole saber que toda la información que estás recibiendo es estrictamente confidencial, que te puede hablar con nombres, datos, fechas y todos los detalles que pueda ella tener para que tú armes el caso, que vas a estar acompañándole, vas a tener este tiempo de acompañamiento con ella para la denuncia y también que tú puedes determinar justamente en el proceso médico, ella puede o él puede determinar si va a querer que alguien más esté presente para este tipo de revisión que le van a realizar, ¿ok? Si es niño, niña o adolescente, pues siempre padre, tutor o representante legal, ¿ok? La otra cosa, explicarle bien a la víctima. A veces queremos que haya una solución rápida, una respuesta rápida. ¿Por qué? Pues porque me afectaron, porque lo que yo quiero es que haya justicia. Sí, se trata de un procedimiento en donde son las partes que van a intervenir, en donde se hace una parte de la investigación y en donde tienes que también estar consciente de que vas a tener algunas citas más dentro de las autoridades. No es algo sencillo, no es algo fácil, pero vamos a estar atentos y vamos a darte este tema de acompañamiento. En el examen médico, indispensable explicarle en qué consiste, cómo va a ser la revisión y también decirle si en cualquier momento te sientes incómodo o incómoda, podemos nosotros eliminar o pedir que se suspenda ese examen. No eliminar, pedir que se suspenda ese examen de forma que tú estés tranquila para poder continuar, ¿sale? Si la víctima se siente incómoda, si argumenta que se siente otra vez violentada, pues entonces es importante que nosotros pidamos que la revisión, por ejemplo, ¿saben qué llega a ocurrir? Y ahorita acabo de caer en esto, si es una mujer y se siente muy incómoda en que un hombre la revise. Entonces, nosotros estamos en nuestro derecho de solicitar que la revisión sea llevada a cabo por una doctora. Si tenemos esa capacidad y si existe esa posibilidad, nos podemos esperar a que llegue una doctora para que lleve a cabo la revisión. Es el derecho de la víctima, ¿ok? Respetar la dignidad y también saber que en todo momento la persona que es la víctima puede y está en su derecho el cancelar justamente todo el proceso. Ahora, el hecho de que ella desista de ese proceso no significa que la autoridad no lo va a seguir haciendo, porque acuérdense que veíamos en estos cambios, en estas reformas, que los delitos se hacen ya de persecución pública, entonces ya no se puede desistir, que las formas de desistir, en este caso de delito de violación, pues estarán determinadas únicamente cuando se hable de un delito de seducción y que también se ha generado este proceso especial
para el caso de delito de seducción, ya con la parte de la violación sexual. Y ahora voy a leer sus preguntas, comentarios que tienen aquí. Miren, si se ve, gracias. Buenas noches a todos. ¿Es necesario 2 médicos legistas y la víctima soporta solo a uno? Que será 2, sí. Por eso, Luis, se tiene que hacer justamente esta parte de platicarle a la víctima. Y tenemos que ser respetuosos en este procedimiento. Si la víctima dice no, hay que esperar. Y, perdón, me están mandando aquí un mensaje urgente. Entonces, bueno, sí es necesario que expliquemos a la víctima. Ahora, en el caso de una víctima que ya es adulto de violación sexual, es importante que le demos también esa seguridad, ¿no? Entonces, si la víctima se siente con esa tranquilidad de que puede pasar el asesor jurídico o ustedes, pues lo pueden hacer. Si no se siente capaz de que seas tú como asesor jurídico quien esté en este proceso de acompañamiento, solicitarle si puedes llamar a una... sería... Es que me quedé leyendo que dice, en el caso que mencionas sería un veterinario, supongo. No, bueno, ahora sigo con los demás. Entonces sí hay que hablarle a la víctima, explicarle en qué va a consistir este tipo de examen y siempre respetando justamente cuando se sienten cómoda, ¿no? Entonces sí, como dice Luis, si con uno es difícil, ahora con 2 es aún más difícil. Pero se atiende a este principio de si quieres puedes estar acompañada, lo puedo hacer yo como tu representante legal o podemos llamar a algún familiar para que esté contigo. También puede ser. Dice, Herminio, ¿puede participar un perito de parte del examen de la víctima? Puede participar un perito de parte. No, recuerden que los peritos, y era lo que mencionaba dentro de la legislación, los peritos deben ser los autorizados, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque entonces ya se considera como que existe algún tipo de manipulación, eso, no, es los mismos que estén dentro del Instituto de Medicina, ¿ok? Luis, no sé a qué te referías con el veterinario. Daniel dice, me parecen historias de no creer. ¿Cuáles historias? A ver si me quieren aclarar. Dice, en los casos en los que se archivan los casos de violación porque se dejó de realizar el seguimiento, ¿puede volverse a revertir el caso y continuar si no se ha capturado a los agresores? Sí, y algo bien importante en una de las reformas que se ha hecho y que esto me parece muy bueno es que antes se ponía una vigencia para darle seguimiento a los casos y se decía, bueno, ¿sabes qué? Vamos a darle 1 año. Y en 1 año vamos a tener ya toda la resolución. Pero si de que pasó el hecho a que denunció y vino y se llevó a cabo la investigación ha pasado más de 1 año, ya no vamos a darle seguimiento. Ahora es válido darle seguimiento. Ya no tiene una prescripción del delito y eso es muy bueno porque, como les mencionaba, hay que tener justamente esta parte de conciencia en la que, por supuesto, yo esperaría que ninguno de ustedes tuviera ser desafortunadamente víctima de este tipo de delito, pero hay que tomar en cuenta que una víctima de violación sexual llega en estado de shock si es que lo denuncia en ese momento, pero si no, y se queda callada o callado, le da vergüenza. Si dice, no, porque me van a juzgar, porque me van a criticar, porque no sé qué van a pensar, entonces mejor no digo nada y se espera. Pero después se entera que es una que ha sido violada por la misma persona. Y comienza a decir, bueno, ya es otra persona. Entonces yo pude haber detenido al agresor y no lo hice. Y quiere llevar a cabo la acción penal, entonces ya puede. Y a veces decimos, uy, es que se tardó mucho. No, es que, porque está apenas ahorita? Se me hace que le gustó, ¿no? Son comentarios que se escuchan y que dices, es que es increíble que no entiendas
que la víctima atraviesa por diferentes etapas y al ser un delito de violación sexual, pues se está preguntando qué fue lo que hizo mal y está encontrándole otras rutas o está queriendo justificar incluso las acciones que cometió el agresor, ¿no? Entonces, ya no prescribe. ¿Se puede reabrir el caso? Sí, se puede continuar con la investigación, pero hay que tomar en cuenta algo. El hecho de que se reabra no significa que vamos a tener una atención pronta. Hay que ser pacientes. ¿Por qué? Porque hay otros casos antes y esto sí es importante tomarlo en cuenta. Hay que ser pacientes y hay que darle a la víctima todo el abanico posible de reacciones que pudieran existir. Y adelante, Catherine. ¿Aló, doctora? ¿Me escucha? Sí. Doctora, usted manifiesta, por ejemplo, dice, ¿no?, que si la víctima no está conforme, mejor dicho, no está con un médico varón, no se siente tal vez ella con la suficiente confianza, pero en los casos de flagrancia, por ejemplo, no lo capturan al agresor y ella no quiere pasar su reconocimiento justamente por lo que usted manifiesta. Y muchas veces no hay una médico legista, ¿no?, mujer, para que tal vez acuda. Entonces, en esos casos, ¿qué puede hacer? Porque la flagrancia, las 48 horas van a pasar y para acreditar el delito de violación necesariamente necesitamos el certificado médico, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué podemos hacer si ella no quiere? Y no hay tal vez disponible una médico legista, entonces, ¿qué hacemos? Y las horas de la flagrancia ya van a pasar, ya se van a vencer, no se necesita el certificado, la víctima no quiere, en otras palabras, tal vez pasar. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Obligarla no se puede obligar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, no? ¿De qué manera? Porque ella obviamente va a querer justicia, pero no tiene ese miedo, muchas veces tiene el temor porque ha sido victimada por un varón. Ya siente tal vez ese temor ante un médico legista, varón. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué solución nosotros le podemos dar a esa víctima tal vez para poder ayudar? Gracias, Catherine. Yo lo que les recomendaría es que se sentaran a platicar con ella y en este caso, por ejemplo, si eres tú, la asesora jurídica, decirle, ¿te sentirías más tranquila? Explicarle, mira, el agresor está aquí. Nosotros tenemos este tiempo para que se pueda ya configurar el delito y para que ya tenga una pena. Entonces, explicarle, tenemos este tiempo, está bien. Ya solicité que haya una doctora y que no sea doctor. No se puede porque no hay. El único disponible es él. ¿Te sentirías más cómoda si yo entrara contigo? Lo solicitamos. ¿O te sentirías mejor si llamamos a alguien de tu familia? Porque de cualquier manera, si tú no llevas a cabo este proceso, se va a quedar libre. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? Pero explicarle. Y también cuando estemos dentro para ya el examen médico, solicitarle al médico, explicarle también delante de ella la situación y que sea lo más sutil que se pueda, porque incluso a veces hay médicos que sí son bastante crueles, o sea, de verdad que también tenemos después que llevarles a ellos la denuncia de derechos humanos por malas praxis que han tenido, pero yo te recomendaría eso. Primero es evidentemente un manejo de crisis el que tienes que hacer, una contención la que tienes que hacer, entonces explicar, ¿ok? En este momento tenemos esta opción, tenemos tantas horas. A partir de ahorita tenemos tantas horas. Te puedes esperar un poco o te puedo acompañar o podemos llamarle a un familiar. Pero de cualquier manera, si tú no quieres, lo van a dejar libre y puede hacer otra vez lo que te hizo a ti a otra persona. Entonces, explicarle a la víctima. Por supuesto, tal como dices, no las podemos obligar y esa es una de las características por las cuales muchos funcionarios están frustrados y muchos abogados están frustrados porque dicen, es que no es posible. Yo le estoy diciendo, es que sabes que tienes que hacer la denuncia y tal, y dicen, no, ya no quiero. Y lo hacen por miedo o lo hacen porque realmente están en un estado de shock, en un estado postraumático que no les permite pensar con claridad o que están tan amedrentadas que ya no quieren continuar. Entonces, esto
hace que las personas digan, oye, los servidores públicos digan, "Ay, te estoy aquí esperando las 18 horas y resulta que no quieren ejercer ya nada, ¿no? Pero sí estipularles cuáles son todas las opciones que van a tener. Y en este caso es, si tú no quieres que yo entre, podemos llamarle a un familiar, me puedo esperar contigo a que esto ocurra. Pero si no, entonces esta va a ser la consecuencia. Ser muy, muy claros. No obligarlos, por supuesto que no. Al final, quien tiene la última palabra es la propia víctima, lamentablemente. Adelante, Tania. Buenas noches. Primero, agradecer por la conferencia, por el diplomado muy explicado y bueno, a pesar de la dificultad de repente de no poder pronunciar algo, para mí es un gran esfuerzo que usted haga conferencia. Bueno, mi consulta es con respecto al procedimiento en cuanto a la Policía Nacional y la diferencia entre el Ministerio Público. Supongamos que hay un caso de, sea violación sexual o tocamientos indebidos, y que en el lugar de los hechos se haya utilizado para algún medio, ¿no? Para que se consuma el delito, ¿no? Se utilizó un arma, ¿no? Supongamos un arma blanca. En el lugar de los hechos se encuentra el arma blanca y nosotros al, obviamente, interponer la denuncia, se procede con el oficio para acudir al médico legista, en este caso las víctimas. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar con el lugar de los hechos. En este caso, me imagino que obviamente tiene que haber un peritaje de por medio del arma blanca que se ha utilizado para poder extraer las huellas digitales del denunciado y obviamente del agresor. En Perú se niega a realizar ello porque indica de repente de que quien tiene que realizar eso, que ellos lo pueden realizar siempre y cuando haya una orden fiscal, en este caso de que se den inicio a los actos de investigación. Sin embargo, ¿no? Supongamos que uno en la lucha de ello, porque uno se asesora con un abogado, ¿no? Que de repente conoce más del área penal y nos dice que no, que es mentira, que ellos están en toda la obligación de poder ir en estos momentos al lugar de los hechos y poder, mediante una inspección que se llama, si no me equivoco, ITF, recoger el arma blanca y tomar las fotografías pertinentes para que obviamente se pueda entregar eso al área de peritaje y se pueda extraer las huellas y etcétera. Y el demás procedimiento que, bueno, quizá yo en el camino a mi carrera de Derecho, que ya estoy a punto de culminar, quizá pueda ir aprendiendo. Pero por el momento es la primera vez que me ha pasado un caso como este, y por eso me interesó mucho la conferencia y poder aprender, y también me ayudó mucho, de verdad, el tema del tema de la dignidad, y cuando una persona se siente revictimizada y cuando tiene todo el derecho de poder pausar o simplemente no continuar, ¿no? con la revisión del médico legista. De verdad, me ha gustado mucho esa parte porque no lo sabía. Y bueno, esa es mi duda, ¿no? Yo quisiera saber cuál es el procedimiento correcto. Uno está en todo el derecho de poder realizar, exigir, ¿no? Que se realice ello. Entonces, es lo que yo quería saber, doctora. Gracias. Gracias, Tania. Mira, aquí tendremos que tomar en cuenta cómo fue la comisión del delito. ¿Por qué? Porque acuérdense que la clasificación de los delitos que quedamos que eran todos públicos, que todos los íbamos a investigar, todo el rollo, dentro de esa parte viene que la policía es auxiliar del Ministerio Público. Entonces, sería muy distinto si el caso es flagrante, en donde ahí tenemos ya la participación de la Policía Nacional y en donde tienen que hacer justamente esta delimitación del lugar de los hechos, tomar todos los indicios y la parte de la criminalística que les corresponde. Ajá, flagrancia. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué fue lo que dije? ¿Dije fragancia? Bueno, de la flagrancia, ¿ok? Entonces, dentro, fue flagrancia lo que tú tenías. Bueno, sí, es obligatorio que la policía tenga la participación ahí. ¿Por qué? Porque es delito flagrante. Entonces, al ser flagrante, la obligación de la policía es tomar todo el material, todos los indicios, y recabar que
si existieron testigos, que tiene que recabar el lugar de los hechos y checar si hay cámaras, toda la parte de la investigación, porque al final ellos van a ser los responsables de la investigación. Entonces, aquí en México, no sé cómo le llaman en Perú, pero aquí en México tenemos algo que se llama primer respondiente. Y el primer respondiente es el que llega de primer contacto al lugar de los hechos y en el caso de flagrancia, el policía que está auxiliando de primer contacto a la víctima es el que tiene que hacer todo esto. Y ya llenan ahí sus papeles de cadena de custodia, pero están obligados, ¿ok? Esto si es en flagrancia, es así. El policía está obligado porque está facultado también para la investigación de los delitos como auxiliar del Ministerio Público. Si no es un hecho flagrante, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, tiene que darse la orden, sí, del Ministerio Público, porque pues previamente debe de haber una denuncia, ¿verdad? La víctima va, denuncia y entonces el Ministerio Público es el que gira la orden necesaria a la policía para que se presente en el lugar de los hechos y lleve a cabo toda esta parte de la investigación. Pero la policía está obligada, por supuesto que está obligada, sí. Que te van a argumentar que es que en ese momento ellos tenían que atender a otro tipo de llamado, que a lo mejor no tenían el material, porque muchas de las cosas que hacen aquí en México es que no teníamos material. No, es obligación de ellos. ¿Por qué? Porque son los auxiliares del Ministerio Público y son los que investigan todos los delitos. ¿Ok? Entonces, sí debe de ser, sí o sí. Y también por eso les mencionaba que tenemos que tener este contexto de las reformas y la parte de la aplicación de cómo se han clasificado los delitos y cuál es la participación de cada autoridad. ¿Para qué? Pues para evitar que hagan esto. Es que nos eximimos, ay, es que a nosotros no nos corresponde, fíjate que no era Policía Nacional, era ahí en la parte de la comisaría y eran los que tenían que atender o los de los centros especializados de atención a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí un policía es un policía. Y donde esté, tiene que atender a los principios de atención al ciudadano, porque esa es su obligación, ¿no? Proteger y servir. Entonces, no pueden eximirse de esa responsabilidad. Ronald. Tamara. Tamara, profesora, buenas noches. Hola. Profesora, agradecerle en primer lugar por la ponencia, muy didáctica y muy buena a propósito. Yo tenía dos puntos centrales de su ponencia, refiriéndome también a la primera participación de una de las compañeras, la primera que preguntó. Yo iría un poquito más allá, que es, creo yo, cotidiano ver respecto al desistimiento de muchas veces que se ve en las mujeres maltratadas. Y me parece que eso es en todas partes, en Perú, en México, a nivel mundial. Por X motivos, siempre vemos que en un inicio las mujeres muchas veces calla la agresión, calla el tipo de violencia que puede estar viviendo. Y cuando se toma conocimiento a las autoridades correspondientes aquí en nuestro país, como usted bien lo dice y lo ha aclarado, que es el único responsable de la acción penal es el Ministerio Público y la policía, que viene a ser, por así decirlo, la mano derecha, en todo caso, su apoyo técnico, ¿no? Quien dirige y quien ejecuta los actos de investigación y quien está a cargo y es responsable de todo ello es el Ministerio Público, nadie más. Por lo tanto, ¿qué medidas, profesora, cree usted que se pueda tomar al respecto al tema del desistimiento? ¿Por qué motivo? ¿Por el temor? ¿Por, no sé, que se ve cotidianamente, en realidad? Y respecto, también recuerdo haberle escuchado que hacía referencia a un plazo de prescripción con respecto a continuar con una investigación, a lo que en nuestro sistema peruano se llama el reexamen de actuados, ¿no? En concreto, cuando un representante del Ministerio Público, un fiscal responsable de un caso, archiva y considera que no hay indicios suficientes, las causales están previstas en la norma, pero sin embargo, sí, inicialmente la norma en nuestro país señala que no es cosa juzgada, sino cosa decidida. Sin embargo, le da la posibilidad de reabrir el caso solo en el supuesto
que no se haya investigado o se haya investigado de forma insuficiente y que el motivo anterior del archivo haya sido insuficiencia probatoria y no atipicidad. Eso ya está fijado como criterio acá, recordando también, no, acá, bueno, por lo menos hasta donde yo conozco, no existe un plazo, como usted nos planteó, en el Perú, donde diga si se puede reabrir y puede continuar la investigación. Gracias, profesora, muy agradecido. Gracias a ustedes y gracias de verdad por todos sus comentarios que siempre me ayudan mucho y lo que les decía que enriquecen la clase, porque eso se trata. Entonces, atendiendo a tus comentarios, Ronald, déjame decirte, en el caso del desistimiento, algo que a mí me llama mucho la atención es que decía, bueno, la víctima decide contraer matrimonio con la persona, pero en el caso del delito de seducción o el caso del delito de estupro. El estupro cuando es menor de edad y bueno, con engaños, tienen relaciones sexuales y todo este rollo, si el menor de edad después quiere contraer nupcias con él, lo puede hacer, sí, y ahí ya no hay parte de violación. Pero si ustedes ven, hay una delgada línea entre lo que nosotros podemos considerar delito y lo que ya no es delito, en este caso de estupro y en el caso de seducción. ¿Por qué? Pues porque hay que tener diferentes formas de investigar. Y algo que es importante decirles respecto de esta parte de la violación es que muchas veces la violación, porque hay desistimiento a la víctima. Primero, porque es algo que no te gusta recordar, es algo muy desagradable, de entrada, que te vulnera, que te minimiza, que te hace quedar con el autoestima por los suelos porque tú te crees culpable. Segunda, ¿con quién lo vas a contar? ¿O a quién se lo vas a contar? Es a un abogado y tiene mucho que ver con cómo va a recibir esa primera entrevista ese abogado. Okay, sí, porque sí sé quién es el responsable, quién me violó y necesito que haya una acción. ¿Cómo lo va a recibir? Y en esta parte creo que todos tenemos responsabilidad de ser abiertos, de ser empáticos y de no juzgar. ¿Por qué? Porque la víctima ha tomado mucho tiempo para tener el valor de decirte lo que ocurrió. Entonces tienes que ser muy empático, escuchar y no decirle, ay, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo dices que te violó? A ver, dime qué posición estaba. O que le pidas datos tan vulgares como esos, que no seas capaz de ser profesional o capaz de respetar un poco eso, porque la vida va mal, ha tomado mucho tiempo que para poder llevar a cabo la denuncia, entonces es importante. La otra cosa, si llega de una autoridad, tú como abogado o representante eres el responsable de que no se revictimice. Y si está ocurriendo eso, entonces decir, ok, Ministerio Público me permite, oficial me permite, y entonces aclararles lo que están haciendo. Este es un proceso de revictimización y tal. Hay muchas personas que no están trabajando acorde a cuanto a la sensibilización y el trato de las víctimas. Entonces, las mujeres, ¿por qué desisten? Por eso, porque no les creen, porque las ven y en lugar de apoyarlas, las juzgan, porque van y en lugar de darles la solución, las revictimizan o les hacen pasar una entrevista, otra entrevista, otra entrevista. Y cuando detienen al responsable, la quieren llevar a un careo. ¿Para qué quieres tener un careo? Ahí me gustó un comentario que pusieron de la Cámara de Gesell. Por supuesto, llévalos a la Cámara de Gesell. No tienes por qué tener a mi víctima careada con el agresor. Pero como hay personas que estos protocolos los eximen, la víctima por eso dice, no, ya no quiero. Y entonces cuando la llaman, oiga, es que ya tenemos aquí al responsable, puede venir a identificarlo y checar, ya no quiere. Esa es una. La otra, hay fugas de información que pareciera de película, como pusieron ahí, historias irreales o de no creerse, pues tal cual, de no creerse. Hay fuga de información y entonces resulta que la víctima puede ser violentada o puede ser intimidada, o si la víctima sabe quién es el responsable o la responsable, va a estar amedrentada.
Entonces, a lo mejor en primera instancia dice, sí, sí, lo voy a denunciar. Y después le dicen, y si tú vas a la policía, yo te voy a matar, o voy a matar a un ser querido, o te voy a volver a pasar, o te voy a buscar, voy a regresar. Entonces la amedrentan. Y al saber que no va a tener ese respaldo, dicen, no, pues ya, mejor ahí que quede, ¿no? Ahora, se supone que las autoridades están obligadas a perseguir el delito, pero algo bien interesante y que no justifica la no persecución del delito, pero que entender que hay mucha carga de trabajo. Y sé que me van a decir, ay, sí, pero es que eso no los exime de su responsabilidad. A nadie nos exime, pero si tienes 3 asuntos vigentes, lo que vas a hacer es dirigirte a esos asuntos vigentes y dejar aquel que no está vigente por el momento, donde no hay una víctima, donde no me están solicitando una resolución pronta. ¿Por qué? Porque lo que han utilizado de violación sexual para ejercer una acción penal contra los esposos o los exesposos o los exnovios como forma de venganza sentimental. Entonces se lleva a cabo, imagínense ustedes, cuando realmente puede haber una violencia o de violación sexual, algo real, un grave, ese caso no se atiende porque se está atendiendo el otro. Y resulta que cuando se da la fase de la investigación y todo esto, la mujer dice, no, ya no es cierto, no es cierto, no me violó, no. Yo le sé hacer así, pero en realidad no fue así. O el esposo comprueba que no fue así. Entonces, por eso es que porque no solamente es quitar el tiempo ni los recursos para una persona que realmente haya sido víctima de este delito, sino que estás omitiendo, estás quitándole lugar a un caso vigente que podría ser urgente y en donde sí se necesita la atención. Y que las personas que mienten para que se persigan delitos que no existen tengan una sanción correspondiente, porque si no, nuestro sistema de justicia va a estar colapsado de mentiras o de cuentos que no pasaron y que van a ser atendidos y que están quitando lugares a otros que sí deben de ser atendidos. ¿Me explico? Entonces, la parte del desistimiento, yo sí tengo bien claro que hay que tomarlo en cuenta como una parte del postrauma de la víctima en algunos casos, otro porque existe amedrentamiento de la víctima y el otro porque realmente la víctima se encuentra ya en un estado de cansancio y de hartazgo porque sí lo ha querido hacer, pero no ha tenido una respuesta, como el caso de las mujeres rurales, en donde ellas van y denuncian, ay señora, regrésese con su marido, pobre hombre, tiene usted que ir a atenderlo, pero me violó, es su marido. Lo que yo les contaba, ¿no? De los matrimonios entre los niños y de que justamente ya se pactan las dotes para que las niñas se casen con personas mayores, o que lo que está pasando es que no denuncian porque no va a pasar nada, porque ya se creyeron que esa es la vida que les tocó. En México hay una frase que es que es la cruz que me tocó. No es ninguna cruz y hay que defenderse, ¿no? Entonces, yo sí pienso claramente que el desistimiento no es una opción porque hace que sí nuestro sistema de justicia se colapse, pero que ya no tengamos una solución. Entonces, que el responsable pague por lo que está haciendo, ¿no? Ok, déjenme ver qué más tenemos aquí en el chat. Sí, dice Catherine, las declaraciones de la víctima se tramitan como prueba anticipada con la finalidad de evitar la revictimización de la víctima. Sí, habrá que ver cómo es justamente este proceso de declaración, ¿no? Porque a lo mejor lo haces como forma de evitar la revictimización. Está levantando la declaración. Ni siquiera necesita tener un lenguaje verbal agresivo, sino mismo con su lenguaje corporal, que eso es algo que tenemos que aprender todos, cómo manejarnos con nuestro lenguaje corporal, porque si quien le está haciendo la declaración, está diciéndole, ¿y qué más? Ay, ¿cómo me dijo que era que, ay, sí, sí, no era usted, era otro caso que atendí. Ah, sí, y pasa fulano y adiós fulano, y su tal, y no le pone atención, no suena el teléfono, tal, o sea, que son cosas que aunque nos parecieran burdas, que ay, pues no tienen que ver, claro que tienen que ver. Entonces, incluso esa parte de tomar la entrevista
debe ser muy cuidadosa y que hay características especiales. En un cuarto en donde haya luz, en donde se le ofrezca atención a la víctima, si se puede, se ofrece un vaso con agua, se le ofrece la comodidad, se le da el tiempo necesario para que responda. Si regresa a contestarnos la primera pregunta cuando ya vamos en la 10, pues no importa, retomamos la pregunta 1, le damos su espacio, no cruzarnos de brazos, no tener una postura amenazante, sentarnos de forma adecuada, que no haya ningún tipo de objeto en medio de nosotros para que el diálogo fluya, no mirarla con esta forma inquisitiva de me estás diciendo la verdad, no recapitular y decirle, entonces tú quisiste decir esto, no, entonces yo te comprendí esto, ¿es correcto? ¿Es adecuado? Incluso las palabras que utilizamos, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos con todo este tipo de entrevistas que realizamos, si es que nos tocan realizar las entrevistas, y también decirles que de verdad en el caso de atención a niños, niñas y adolescentes hay que ser muy, muy pacientes y siempre hay que creerles. Siempre hay que creerles a los niños lo que te están diciendo, sobre todo cuando tienen una forma de manejar un lenguaje explícito sexual. Es evidente que ellos han sufrido algún tipo de violación o de abuso sexual y que necesitan ser atendidos, ¿no? Entonces, hay que tenerlo ahí también presente para no minimizar. Es que a lo mejor lo veo en una serie, lo veo en una película. No, si es lenguaje sexual explícito, poner mucha atención. Y déjenme ver qué más tenemos por aquí. Una mujer que ha sido violada en su adolescencia y hoy día casada con un hijo, ¿le queda rezagos de lo que vivió? Psicológicamente sí. Y se llama post-trauma. ¿Ok? Sí. Biológicamente, no, ya no, a menos que el hijo sea producto de la violación, pues entonces ahí está la prueba genética, ¿no? Pero si no, no tenemos forma de recuperar material genético sensible. Ok. Si la víctima es menor de edad, ¿se puede obligar a los padres a llevar al médico legista y a la entrevista de cámara de Gesell? Ok. Se le tiene que explicar al menor. Si tú obligas a alguien, aunque sea menor de edad, estás violando sus derechos humanos. Y entonces eso va a tener una queja y de alguna forma va a tener una repercusión. ¿Se acuerdan que les mencionaba el debido proceso? Bueno, pues dentro del debido proceso hay algo que se llama el respeto a los derechos humanos y uno de los principales es el derecho a la dignidad. Entonces, si tú de entrada estás obligando al menor, aunque sea su papá, aunque sea su tutor o su asesor legal, ahí estás violando sus derechos porque es decisión de él. Y él tiene la obligación, o más bien él tiene el derecho de decidir si va a hacerlo o no va a hacerlo. Y los padres, tutores o representantes legales la obligación de respetar ese derecho. Decir esto o a mí me obligar porque no hubo ese debido proceso. Entonces se corren varios riesgos ahí. ¿Puede un agresor salvarse de alguna pena o sanción a pesar de existir evidencias apuntando como agresor o agresora? ¿Se ha dado alguna vez un caso así? Pues dependiendo de qué tipo de materiales ocupes o cómo fue la agresión. Si fue sexual, se hizo un raspado vaginal, o fue anal, se hizo la parte del sudado, el exudado anal o la recopilación de fibras orales, pues a menos que el material que hayas ocupado para realizar las pruebas biológicas sea defectuoso y aparezca como falsos negativos, ¿no? Dado el caso de un agresor ser privado de su libertad por abuso sexual, ¿es posible salir de prisión antes de lo previsto? Para la víctima, en caso de una posible venganza o represalia, puede salir de prisión para vengarse cuando podría evitarse. Ok, ahí hay varias cosas. ¿Podría salir con buena conducta? Sí, podría salir. Pero que existan represalias, hay algo que se llama medidas de seguridad. Entonces, para esto tendría que haber muy buena coordinación entre la parte que defiende a la víctima y la parte de estar al pendiente del archivo. ¿Para qué? Para decir, ok, tal persona va a salir y entonces poner medidas de restricción en contra de esa persona en donde se le avisa.
que si llega a tener contacto o acercarse con la víctima, pues se va a hacer acreedor a la sanción correspondiente. Y también, obviamente, ya al tener antecedentes penales, pues tener estas medidas de restricción no le beneficia nada, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado. ¿Y alguien tiene algún otro comentario, una pregunta? ¿No? Si no, chicos, pues bueno, yo les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar aquí conmigo. Es un placer estar con ustedes y compartir. Me encanta que pongan ahí sus dudas, sus comentarios, todas sus participaciones y que enriquezcamos estas clases que son siempre muy buenas. Muchas gracias y los espero próximamente. Muchas gracias. Que pasen excelente noche. Doctora Nancy, muchas gracias. Ha sido una excelente ponencia, como siempre, su tema, ¿no? Que realmente es muy importante en nuestro país, acá en Perú, necesariamente es un tema muy hablado en día a día, pan de cada día prácticamente, acerca de las violencias hacia las mujeres, omiso para otras autoridades hasta que lo maten, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, doctora, muchas gracias. Agradecerle una vez más a nombre de nuestra institución Escuela Jurídica Posgrado. Como siempre, esperemos contar con su participación en otras oportunidades. Este diplomado tenemos prácticamente para 7 semanas de clase en vivo. Esperamos contar con su participación. Tenga un excelente fin de semana, excelente noche, doctora. Hasta otra oportunidad. Y doctora Nancy, por favor, para no molestarle para el día mañana, de repente, ¿ya nos podría enviar el material del día de hoy a la doctora que se comunica con usted, por favor? Claro que sí, chicos. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer. Descansen. Buenas noches. Bye bye.